Entonces, cuando tú estás viendo, por ejemplo, un número, digamos, que llegan y sacan el número de emisión, bien, tienes la información del número, más no tienes la historia que va contando toda la combinación de números. Ahí es donde viene la importancia de hacerse un estudio numerológico con un numerólogo. Bueno. Entonces la vamos a hacer. Si pueden, preparada. Acá tenemos la que podemos sacar el ok, número de ya. emisión. Vamos a ir haciendo la decodificación, así es. Bueno, para mantener entonces la parte del secreto, escríbeme aquí la fecha, por favor. Te la escribo el número. El número. Fluir es como flotar, es surfear en lo que se presenta, es soltarse y dejarse llevar. Cuando nos resistimos perdemos energía. Queremos traerte este espacio para que fluyas con nosotros. Aquí el tiempo cobra otras dimensiones. No te resistas y déjate llevar. Bienvenidos a Miami Sweet Home, la casa de los amigos, de nuestros amigos. Bienvenidos a Miami Sweet Home Podcast. Deja que fluya, episodio número 25. ¡Wow! Recuerda suscribirte a nuestro canal. Nosotros estamos acá haciendo contenido semanal para ustedes, para que se sientan como en casita, para que se sientan aquí acompañándonos desde donde estén. Claro que sí, no olviden apoyarnos y nuestros sponsors esta semana, Valentina Arias Realtor y Benny and the Moving con los mejores precios de la ciudad para que tengas el combo completo. Yes, para que te mudes. Hoy tenemos un invitado súper especial, pedido por la audiencia, pedido por Claro la que comunidad. sí. Él es Oscar Antonio, Espiritualidad 911. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer poderles acompañar y bueno, con esa introducción de que el público aclama y todo, fabuloso ya. Digo, bueno, está Sí, bien. nos los han pedido, Sí, ¿cierto? cierto. ¿Cuándo van a hablar de los números? ¿Cuándo van a llevar a Oscar Antonio? Bueno, se llegó el día, Se llegó el día, así que petición de ustedes, aquí se lo tenemos. Cuéntanos un poquito todo esto de los números, cómo empezaste a interesarte por ese tema. La verdad que a mí me gustan los números y yo soy muy creyente cuando veo, digamos, el 1111 o veo el 222, 333 y yo busco en Google qué significa, pero de ahí para allá la verdad no tengo mucho conocimiento, así que cuéntanos. Salud, un primero que poquito. nada, salud. Bueno, sí, Salud por Un este buen tecito. encuentro. Gracias. Mira, a mí también me gustan los números y me fascinan más cuando los tengo en un cheque. Ah, claro. Sí, No, yo creo que todos coincidimos con En la eso, cuenta. ¿cierto? O en la cuenta Cuando van también, subiendo, sí, cuando van subiendo. exactamente. Y entre más números haya, más feliz me pongo. Así que bueno, creo que todos coincidimos con ese amor por los números. Total. Y de ahí viene la importancia de ir conociendo la información. Yo conocí los números alrededor de unos 5 años, ¿sí? Desde la perspectiva de la información que pueden tener para una persona, para un proceso, para una compañía y demás. Y fue a través de la ciencia de la numerología. Ok. Me había mudado acá a Estados Unidos a empezar una nueva vida. Cuando una amiga me dice, mira, vamos a una feria y tal, ok, bueno, fuimos, estuve por ahí ensayando y ella me dijo, mira, ¿probaste la numerología? Y le dije, no, ya está buenísima. Claro, yo dije, bueno, voy. Aunque la había visto, pero como no la conocía como ciencia y toda la interpretación que puede tener, pues no me llamaba la atención. Llego, me siento, le doy la fecha de mi cumpleaños a Yatzil en ese momento y empezó a hablar. Y yo quedé como, ok. ¿Y cómo puedes saber, o sea, tantas cosas de mí con tanta facilidad? Wow, solo Porque, con la fecha de nacimiento. Okay. Y lo que sí, porque yo significa había eso. llegado a conocer aspectos en mi ser, pero digamos que había sido un trayecto mucho más largo, complejo y demás. Entonces, en ese momento ya lo que hice fue decir, interesante. Ese fue amor a primera vista. Ok, Sí. ok. Y ya cuando ella como al año aproximadamente que abrió plazas para empezar a enseñarlo, dije, ahí voy a estar. Entonces empecé a trabajar, estaba estudiando también fotografía en ese momento y empecé a estudiar a la par numerología.
Ah, es algo que se estudia, es como una Sí. carrera. Como, Es una ciencia. Claro, pero Por ¿cómo es el supuesto. estudio de la numerología? Claro, igual, hay que empezar a mirar cada número Ok. por cada aspecto que tiene. Y entonces es empezar a ver cómo van contando una historia los números, Sí. ¿sí? De acuerdo a la ubicación donde puedan estar. Porque, por ejemplo, a través de la fecha de nacimiento podemos sacar 6 números, que es esencia, personalidad, don de Dios, vidas pasadas, obstáculo y misión. Ok. Así. Y entonces la ubicación de cada número trae una información. Y la Ok. combinación de esos números da otros números que amplía esa información. Ahora, muchas personas nacemos en la misma fecha. Ujú. Claro. La diferencia está cuando se combina con el nombre. Ah. Porque tu nombre, ok. como te registraron, tiene una información. Cada letra tiene un número asignado. Ah, ¿Y quién ok. asignó esos números? O sea, como Eso que em- le dio significado Claro, a cada cosa. eso empezó desde Pitágoras, que él empezó a ver que había, digamos, procesos que se iban repitiendo. Pero entonces, para poderlo analizar, le Ok. asignó un número. Entonces, no hablamos como tal de los números, sino la energía que esos números representan. Ok. Entonces, la numerología que es más conocida es la pitagórica, esa es como la base. Para de ahí empezar con otros estudios. Hay diferentes tipos de numerología. Y la que yo estudié es la interdimensional, que también tiene como base la pitagórica, pero adicionalmente a ello está, digamos, información que posterior ha sido canalizada, entonces se va complementando esa información. Realmente cuando se abre una numerología es abrir casi, se puede decir, un portal energético Ok. para poder empezar a trabajar con la vida de una persona realmente. Claro. Ok, entonces Ujú. podemos decir que cada persona no es que tiene un número asignado como tal, sino que tiene varios números asignados dependiendo de su nombre, de su fecha de nacimiento, de algo que quiera Sí, ver claro, en eso. realmente digamos que la puerta de entrada es conocer el número de emisión. Ah, el número de emisión es como el número más El importante. número, no el más importante, Ok. porque claro, es el último número que se obtiene de sumar toda la fecha de nacimiento. Ok. Pero ¿qué acontece? A lo largo de nuestra vida tenemos esos otros números que les he ido mencionando que apoyan a ese número o que vibran incluso más fuerte en algún momento determinado y por lo tanto sabes de dónde puedes echar mano. Pero eso ya va en la decisión de cada uno de empezar a trabajar el autoconocimiento Sí. Ok. Sí, claro. y de acuerdo a cómo quiera ir. Yo, por ejemplo, vivo la numerología, ya no la estudio, no la trabajo, sino la vivo día a día. Voy mirando, por ejemplo, movimientos y demás. Y a veces, por ejemplo, hablo con 2, 3 personas que nada tienen que ver una con otra, porque como me muevo en diferentes ámbitos, Claro. entonces mira, hoy pasó esto, tal, y empiezo como a encontrar similitudes. Entonces en ese instante empiezo a hacer cálculos y digo, ok, el día de hoy tiene esta vibración energética Wow. y entonces ya eso lo voy integrando en mis saberes. Ok, o sea Ah, qué que bueno. eso, digamos, de ver el reloj y ver el número repetido, como yo te decía, eso también tiene información. Por supuesto, siempre que, esa es una de las preguntas más recurrentes que me Sí. hacen y siempre son 3 pasos para la respuesta. Ok. La primera, ¿qué sentiste cuando viste ese número? Ok. Eso es importante porque partimos del maestro interior. Eso Sí. es fundamental. Sí. ¿Qué siente la persona? Listo. Ujú. Segundo, ¿te has hecho tu numerología y sabes dónde tienes ese número? Porque hay una información directa para ti en ese número. Ok. Y tercera, ya luego de esas 2 anteriores, y le digo, mira, este número tiene este significado, puede representar esto. Pero igual como le digo a cualquier persona, todo lo que yo te diga tienes que pasarlo por el filtro de tu alma Claro. y te quedas con lo que te resuene. Claro, total. Sí, Así total, es. total. Siempre validando con el maestro interior. Ahora, fíjate, ahí por lo menos hay mucha gente que de repente siente que cuando ve el teléfono y son las 11:11, entonces Ujú. siente que tiene que pedir un deseo, que tiene esto de cierto, que Yo hay de siempre lo mito en pido. esto, que ¿qué quiere decir esto? Me recuerdo que una vez una persona me comentó que cuando ves el 11:11, lo último que estás pensando es como que en lo que te tienes que enfocar. Algo así fue lo que me dijeron, pero no sé si es que son ya como que mitos, supersticiones o por Ajá. dónde van los tiros en ese sentido. Mira, es lo que tú creas. Ok, Si tú dices, tengo que pedir un deseo, y eso es lo que resuena contigo, pide el deseo. ok. Si es lo que estabas pensando y dices, es una afirmación de eso, perfecto. Eso
va por ahí. Ok. Así es. De todas maneras, sí se están dando muchas sincronías hoy en día. Ok. Se está liberando mucha información. Mira, veníamos del año 1999, energía masculina, porque empieza con el número 1. Ok. Pasamos al año 2000, empieza a surgir la energía femenina, ¿sí? Ok. Porque es el número 2. O sea que muchos años en el 1. O sea, Sí, imagínate. claro, así es. Ahora estamos Mil viviendo años. todo Mil este años. milenio donde está ese número 2 adelante, que significa conecta con el corazón, con tu sentir, y empieza a hacer un trabajo diferente. Como se habla en el entrenamiento, como dice Alonso, ese viaje de 14 pulgadas de la mente al corazón. Sí. Claro. Se viene dando en este momento, sin importar tus creencias. Esto sencillamente, todo el que viva en este año 2023, por ejemplo, está bajo esa Así energía. como Energía, claro. Sí. Así mismo. Ay. Ahora, el número 20 habla del despertar espiritual. Y por Ok. eso es que muchos dones se están despertando. Y muchas personas están preguntándose por qué estoy sintiendo esto. Sin importar el trabajo que estén haciendo y demás. A veces, muchas veces están en lo mental y empiezan a percibir, a sentir, sienten que deben hacer cambios. Ahora, adicionalmente a ello, como está esa energía 2 adelante, por eso últimamente a nivel de sociedad la mujer está teniendo unos puestos y relevancias mucho más altos que históricamente, porque se va Wow. posicionando en la energía femenina. Y como humanidad vamos haciendo ese tránsito hacia el año 3000, que es la energía diosa o una energía manifestación. Ok. Entonces, no lo viviremos nosotros en estos cuerpos, pero la evolución va hacia allá. Energéticamente se va a ir dando. Wow. Entonces, Y, todo este siglo Ajá. es un trabajo de despertar. y qué podemos decir del 2020? Que Bueno. fue un año retrágico. Bueno, Bueno, podemos pero, decir- Pero- ¿desde qué perspectiva trágica? Exacto. Claro. Así Bueno, es. desde la perspectiva de la humanidad, Sí, sí, pienso sí, yo, de la ¿no? Que fue- economía, de la todo. economía, Pero mira que el mundo siguió funcionando. claro. Sí. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Es un año maestro. El 2020 tiene una vibración 22. Entonces Ok. ya es un año de maestría. Tenemos los números básicos del 1 al 9, Ujú. tenemos número de poder el 10, que hay una transformación, y vienen los números maestros 11, 22, 33, los que son doble dígito. Ok. Entonces, ese 2020 que tenía esa energía 22, nos empezó a mover las estructuras que teníamos. Porque si lo llevamos Uy, la a movió 2 y todo. 2, 4. Entonces, Ok. ¿qué es más firme? Una mesa Una con mesa 4 con patas. cuatro patas. Claro, es que en el Ahí está. diseño, yo te estaba comentando Ajá. que en el diseño, yo tuve un profesor que nos explicó cómo diseñar en Ujú. base a los números también, porque es muy importante. Por ejemplo, tú no puedes decir que vas a hablar de un tema de parejas, por ejemplo, en un diseño. Tú necesitas representar a la pareja y no puedes poner un solo elemento, tiene que ser dos elementos. Entonces, bueno, el elemento, cuando es uno solo, cuando es el número 1, un solo elemento, puede ser autenticidad, puede ser que soledad. Cuando son 2 ya es un tema como de pareja, cuando son 3 ya es un tema como que puede... El 3 es un número que te busca la creatividad porque siempre está como en una búsqueda de algo. Te estoy hablando en el diseño, ¿no? Sí, 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 sí. Y el 4 es estabilidad, por eso mismo que tú dices las 4 patas. Y así sucesivamente cada Ujú. número Ok. dentro del diseño, Como ¿no? que la imagen también tiene que ir con una representación. Sí, porque yo siento que cuando hablamos de número hablamos de todo, absolutamente de Total. todo en la vida, ¿no? Ujú. Y tiene algún impacto en cualquier carrera, así sea filosofía, por ejemplo, Total. que no tiene nada que ver con número, algo así. Ajá. Entonces, me parece genial el tema, ¿no? De los números. No, Sí. y hace mucho sentido porque también el 2020 fue un año en el que se movieron muchas cosas y fue como Claro. un renacer y un nuevo, o sea, tremenda maestría. Así fue. Entonces hace Así mucho fue. sentido con lo que tú dices. Claro, por Espectacular. supuesto. Súper. Total. Ok, entonces si alguien se quiere sacar sus números, ¿cómo es este proceso? Claro, se parte desde la fecha de nacimiento. Ok. Esa es la base. Ahí se hace a través de un cuadro que se llama Kinkai, donde se va decodificando esa información y de acuerdo al orden de los números se empieza a contar la historia. Entonces, Ok. cuando tú estás viendo, por ejemplo, un número, digamos, que llegan y sacan el número de emisión, bien, tienes la información de el número, más no tienes la historia que va contando toda la combinación de números. Ok. Ahí es donde viene la importancia de hacerse un estudio numerológico con un numerólogo. Ah,
Bueno, Ok. entonces la vamos a hacer. Claro, si pueden, preparada. Acá tenemos la Que podemos sacar el papel número de ya. emisión. Vamos a ir haciendo la decodificación, así es. Bueno, para mantener entonces la parte del secreto, Ok. escríbeme aquí la fecha, por Ok. favor. Te la escribo en números. En Primero números. el mes. Primero el día, hagámoslo, así es, al estilo latinoamericano. Sí. Ok, ella escribe primero el día, después el mes, Día, mes y y año. después el año. Ok. Exactamente, así Que es. lo decimos, ¿ah? Si quieres decirlo, bueno, 02, o sea, 02, 12, El dos- 1991, pero yo de todas maneras lo voy a poner pequeñito, así lo... ok, el 2 de diciembre de 1991. Ok, Entonces, este gráfico que estoy haciendo es el que se le llama el cuadro Kinkai. ok. En el primer cuadrante, que es el del día, tenemos la esencia, que es una esencia 2, Ok. la personalidad, que es dada por el mes, en este caso 12, lo Ok. coloco acá en pequeño porque este lo sumo y nos da un resultado 3, personalidad Ok. 3. Los dos últimos dígitos del año, el 9 y el 1, nos da el don de Dios, que es un 10. Y tenemos la sumatoria de todo el año, nos está hablando acerca de lo que es la parte de las vidas pasadas, que entonces en este caso es un 20, que nos da un 2. Ahora, Ok. de aquí entonces hacemos la sumatoria de todos estos, nos da un 20-25, que nos da un número 7, y hacemos aquí una resta de este 2 a este 7, entonces tenemos acá un menos 5. Esta es la parte básica y se llama así, cuadro Okinkai. Ok. Entonces, por tu fecha de nacimiento, el trabajo que vienes haciendo es conectar con tu corazón. Ha sido un trabajo, trabajar toda la parte del disfrute. Incluso también. desde niña fue un desafío, esa parte del disfrute. Cuando cambiaste de país, entonces cambia esa energía y aquí pudiste darte la oportunidad de disfrutar aún más y con mayor autenticidad. Lo- Resuena, resuena. Lo tuyo es la evolución constante, esa es tu varita mágica. ¿Tú te has leído El Ok. alquimista de Paulo Coelho? El alquimista, sí. ¿Sí? ¿Qué tal te pareció ese libro? Espectacular. Ok. Me encanta. ¿Qué enseñanza sacaste de ahí? Bueno, que de cualquier situación se puede convertir en algo en lo que yo quiera. Claro, ¿y para ti qué es la Puedo ser el alquimia? alquimista. Creación. Exactamente, creación desde la nada. Ujú. Si te acuerdas, los alquimistas son aquellos que utilizaban el plomo para convertirlo en oro, ¿cierto? Ujú. Entonces, el proceso es que tú reconozcas que no eres plomo, sino que eres oro y te des el permiso de brillar. Puedes crear de la nada, ¿sí? Este es un número de poder, el número 10, como te lo Y decía. soy ML10. Ah, bueno, exactamente. Ahí entonces viene, por ejemplo, lo contundente que fue para ti hacer ese proceso de transformación y de liderazgo, Sí. porque estaba encaminado. Justamente yo le comentaba a Benny, yo elegí ser C7 porque mi número de don de Dios es 7. Wow. Entonces, claro, fue sacar ese liderazgo Ok. avante, haber movido todo lo que moví, e incluso hablando con Miguel en esta semana, que lo pude conocer después de más de un año de haber hecho el entrenamiento, que Sí. vino de Venezuela y A todo. Miguel Primera, saludos a Así Miguel. es. Un saludito. Saludos. Él, por ejemplo, él me decía, no sé cómo hacía usted para estar ahí pendiente de todo y demás. Entonces, fue así junto con Mijael, creo que fuimos una llave maestra para poder hacer todo lo que logramos hacer en ese Total. entrenamiento, así fue. Sí, es entrenamiento. Pero fue una lección decir, bueno, mira, desde el conocimiento propio, entonces elijo ir a este entrenamiento y no a ningún Claro, otro. te da una conciencia increíble. Claro, pudiste Completamente así elegirlo. es. Exactamente, claro. Ahí es donde viene la fortaleza del conocimiento. Sí. Y el Claro. autoconocimiento es importante. Entonces, para que tú le saques el brillo a ese don de Dios, tienes que conocerte a ti como individuo y saber cómo te integras con la totalidad. Ujú. Cómo puedes entonces generar toda esa conexión. Entonces, es muy bonito porque me conozco, soy individuo, pero también hago parte de una totalidad. Y esto lo aprendimos muchos en el 2020, que se habla de número maestro de ese año, Ok. porque ya no era yo estoy bien, sino si mi vecino está bien, yo estoy bien. Porque si mi Claro. vecino se enferma, yo me puedo Wow. enfermar. Si mi pareja está enferma, yo me enfermo. Entonces procuro no solamente mi bienestar, sino también el bienestar. Claro, y que Claro, yo también sí. pueda enfermar a otra persona. Por que ese era mi supuesto. miedo, Sí. era como que no quiero a mi mamá porque si la enfermo, entonces ¿qué? Claro, Como era ese todo un preocupación por el proceso. otro. Así es, e incluso es más, ahora mismo que venía para acá,
tuve un pensamiento acerca de la evolución que como sociedad debemos tener. Porque había una persona, bueno, para muchos que conocen acá el blower, ¿cierto? El soplador. Ajá. Sí. Bueno, estaba acá en un edificio cercano y estaba soplando las hojas de los árboles y demás. Entonces decía, vamos a ver de manifiesto un verdadero cambio a nivel de sociedad cuando dejemos de utilizar el soplador o el blower. Porque, ¿qué acontece? Yo limpio la acera, pero ¿dónde va todo? Claro. A la calle. Igual pasan los carros y vuelve otra vez. Entonces, cuando yo tenga la conciencia de esto es lo que se genera en mi espacio, yo lo recojo, le doy la disposición adecuada para ello y no que me quito esto y que otro mire a ver qué hace. Ajá. Claro. ¿Sí? Ok. Y es algo que nosotros vemos naturalmente Sí. acá y sobre todo en este país. Cuando se vea ese cambio será uno de los indicadores, yo decía. Entonces es así mismo. El número 10 es, me conozco pero me integro con todos, entonces no estoy separado. Claro. Soy distinto, pero no distante. Ok. Son dos cosas diferentes. Ahora, Ok. tú has venido trabajando con un despertar espiritual. Y en esta encarnación, entonces tú has venido con ese, mira, hay algo más. No me quedo con la historia, por ejemplo, que tenía de niña y demás de lo de la familia, sino hay algo más. Entonces, tu camino se va a ir dando hacia ese despertar a una nueva conciencia, a nuevas posibilidades. Y todo desde el corazón, nuevamente, trabajando esa energía femenina, que Claro. es importante. Y Súper. estando acá en este país, por el cambio energético que hay, obviamente que eso viene a ser un trabajo consciente. Entonces se presentan retos para que tú decidas, oye, bueno, mira, lo voy a hacer desde el corazón, voy a soltar el control. Sí. Porque aquí te vuelves un poco más controladora de lo que eras en Colombia, Ajá. tienes esa tendencia. Entonces Claro. energéticamente voy haciendo ese cambio para fluir, Ok. para poder soltar el control. Claro. Y eso es algo importante. Deja que fluya. Ujú. Eso es algo que lo hace la persona como inconsciente. Eso es algo que empieza a vivir como inconsciente o después de hacer un proceso como este, de entenderlo, ya tú puedes empezar a hacerlo de manera consciente. Ahí hay una diferencia, claro, porque se va trabajando desde un inconsciente por ese sexto sentido que todos tenemos. Ok. ¿Sí? Y de ahí entonces se van dando como los pasos, pequeños pasos. Ahora, cuando tú traes toda esta información a tu consciente, los pasos que vas a dar son más largos, la evolución es mayor, Ok, porque ya claro. tienes una información. Estás consciente. Entonces, Claro. la numerología no se pelea con nadie. Sencillamente te dice, mira, esta es tu base, sobre ella vas a crear de acuerdo a tus creencias, Ajá. como Ok. tú lo quieras hacer, como quiera que se vea. Porque sencillamente es, mira, tienes esa energía ahí disponible. Entonces, es como vas a salir de acá del apartamento y entonces tú eliges, mira, hoy me voy en este auto, o me voy en este, o me voy en este. Ujú. Muchas personas, Ok. por ejemplo, salen y entonces tienen que ir a tomar el bus y dicen que he sufrido todo esto, que espera todo esto, y sin embargo no saben que tienen en el parqueadero diferentes autos para poder elegir y de acuerdo a lo que desean experimentar saben de dónde poder echar mano. Claro. Porque, Ok. ¿qué pasa? Muchas personas no se identifican a veces. Cuando llegan a consulta no se identifican y dicen, ¿en serio? Yo tengo todo eso. Y le digo, bueno, ¿te identificas con la sombra? Sí. Ah, bueno, perfecto. Hay otra parte que es luz. Wow. Claro. Porque no hay números ni buenos ni malos. Sí. Claro. Sencillamente es luz y Información. sombra. Y de la Ok. actitud que tú le pongas es como tú lo vas a transitar y a vivir cada momento. Ok. Y cuando dices que la energía, digamos, de este país, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué hablas así como de este Claro, país? por el nombre del país, Ah, por por ejemplo. el nombre, por lo que representa. Claro, así Ah, es. Este país ok. es mucho más mental. Ya. Históricamente, por Wow, ejemplo, tú sabes que aquí te colocan primero, a veces, segundo nombre y un solo apellido, que es el Sí. paterno. Ujú. Entonces, energéticamente ya ahí estamos sacando la energía femenina también. Oh, Por eso es claro. muy mental. ¿Y qué acontece con todo el proceso de migración desde Latinoamérica acá? Que entonces se va buscando conectar con el corazón. Por eso la migración de personas también, eso se va dando. Todo eso es movimiento energético. Somos energía. O sea, si empezamos a mirar que órganos, que huesos y demás, y llegamos hasta los átomos, todo tiene átomos, pero entonces si lo pasamos por el acelerador de partículas y demás, entonces se chocan esos electrones y terminamos siendo quarks.
Entonces, Ok. en ese momento, esa mínima partícula la tenemos todos. ¿Y eso qué es? Energía. Por lo tanto, todos somos energía. Todo es energía. Todos somos lo mismo. En una frecuencia diferente. Ok. ¿Sí? Pero es energía. Por lo tanto, y nosotros a través de nuestros pensamientos generamos también esa energía. Y por ello, todo el proceso que se va viviendo. Entonces, tú has ido haciendo, por ejemplo, ese cambio de tu mentalidad para poder generar una energía diferente. Y cada vez que haces esos procesos, entonces vas teniendo una evolución porque vas dando ese salto cuántico. Tú vienes en esta existencia a dar ese salto cuántico. La transformación hace parte de tu vida y siempre te va a llevar a mejor, pero Ok. siempre conectado con el corazón. Ok. Eso es fundamental. Y de parte tuya, el liderazgo, obviamente. Este año ha sido particularmente interesante para ti porque el 2023 es un año 7 y ese también es tu número de misión. Ok. Wow. O sea que el 7 es mi número de misión. Ese es tu número de misión, exactamente. Ahora, ese es el número del líder espiritual. ¿Qué quiere decir el líder espiritual? Me conozco y desde ahí acciono. O sea, desde quien yo soy, Ajá. acciono. Porque hay un liderazgo diferente, por ejemplo, ¿viste? Palabra cierta. Así es. Entonces, ¿por qué es diferente de un número 1, por ejemplo, que es la hora que está marcando ahí tu teléfono, que tiene ahí ese 10? Es justamente porque es el que hace. El 1 es el que abre caminos, ¿sí? Sí. Ahora, el 7 es me conozco y desde ahí acciono. Por eso se habla de integro todo, integro la parte tanto de la espiritualidad como de la parte material. ¿Sí? Y acciono desde mi ser y desde mi coherencia. Entonces a ti te pueden llegar a proponer, decir, hacer y todo fabuloso, pero tiene que estar acorde contigo, con tu coherencia para que tenga un éxito. Ok. Cuando haces algo porque alguien me lo dijo, entonces entregas el poder a otro, entregas el liderazgo y por lo tanto no vas a tener el resultado que deberías tener cuando tú lo haces desde tu coherencia. ¿Qué es la coherencia? Siento, primer paso, conecto con el corazón y con estos números 2 que tienes, aún más. Luego, planifico, entra la mente se rinde ante el corazón. Es la que genera la estrategia. Sí. Luego, hablo, Sí. enrolo, Ok. ¿sí? Busco y por último, acciono. Entonces, siento, pienso, hablo y actúo. Esa es la coherencia. Y todo tiene que ser, digo que es por ahí, bueno, voy por ahí. Claro. Y siempre obviamente trabajando de por medio la compasión. Uf. Eso es importante. Me llega mucho eso. Sí, claro, así es. Y para ti, esto de Miami Sweet Home es una terapia. Así es. Sí, claro, por este número que tienes ahí de obstáculo, la parte de la comunicación y demás, es una terapia, porque el 5 es el número de la libertad. Entonces, siempre has tenido que trabajar todo eso de, por ejemplo, colocar un límite y hacerlo respetar. Sí. Sí, que tú das la mano y te toman el codo. Ah. Esa es una constante. Pero no es que la gente lo haga por maldad, sino que tú elegiste que eso era lo que tú venías a trabajar para poder trabajar tu libertad. Y tienes que comunicar además siempre con compasión y comunica tu sentir. No te quedes callada con las cosas que tienes que decir, sino tienes que comunicarla, porque eso hace la parte de sanación. Entonces, estamos haciendo este podcast y todo, ese es un trabajo que estás haciendo de comunicar Sí. tu sentir y Ok. hacer. Y por eso se va dando desde ahí, así es. ¿Qué Y te obviamente, también por eso, otra terapia para ti son los viajes. Así, ya la eso sí. felicidad que tú sientes viajando, bueno, Sí, es así. Y total. comunicas siempre con compasión, es importante. Ay, qué lindo. Y lo que me habías dicho que el número de reencarnación, ¿qué es eso? ¿Qué dijiste? Que El número 2 de ese 20 que vienes trabajando ese despertar espiritual. Ah, Por eso se van a ir dando con el proceso de vida que vas teniendo, sentir de una manera diferente, tener una perspectiva diferente de vida. Se va a ir dando, ya lo vas a ir viviendo. Ay, qué bueno que quedó grabado. No, espectacular, me resuena mucho. Me resuena bastante, la verdad. Y bueno, gracias, me encantó. ¿Qué piensas tú? Sin ¿Qué palabras. resuena? Eso es sin palabras. Ella está como, ¿y ahora qué Ok, puedo decir? no, Ahora, fíjate. toma tú la palabra mientras ella lo procesa. Y esto es algo así express. Esto no estaba ni planificado ni nada, como No, vieron no, ustedes. no, ella no. No escribió habíamos la frase. hablado nada. Nosotros como que llegamos y que bueno, vamos a planificar el programa y tal, bueno,
Sí. Dispárale ahí a Valentina números. Ajá. Y empezó aquí. Qué bueno, qué Sí, bueno. yo- Y si alguien quisiera hacer esta terapia de una que te contacte, llégale así es. de una. Les Por vamos supuesto. a dejar acá en la descripción todas las redes de Oscar Antonio, su canal de YouTube, todo para que lo sigan, Para que y lo sigan y lo contacten. Espectacular. Y me Ajá. imagino que aparte de esto hay algo más profundo, como tú dices, con el nombre, o sea... Sí, claro, luego se va integrando la parte del nombre, ahí vienen todos los números escondidos también que se le llaman. O sea, hay muchas posibilidades, y no solamente para las personas, también las compañías, porque las compañías Eso tienen le iba a una preguntar, fecha claro. de registro, tienen un nombre, Ok. la parte de los socios, en la parte de pareja, por ejemplo, cuál es el número de emisión de cada uno, cómo se relacionan, la fecha en que se conocieron, la fecha en que se fueron a vivir juntos, la fecha en que se casaron, todo tiene una información, absolutamente todo. Pero entonces, ¿qué acontece? La numerología son puertas que se van abriendo. A Claro. medida que tú estás listo, entonces das ese siguiente paso para ir un poco más en profundidad. Y es como en estos videojuegos donde el mundo está oscuro y entonces lo vas iluminando, lo vas iluminando. Sí. Ok. Y entonces la numerología, por ejemplo, te va dando una pauta. En una sesión, entonces, yo voy interactuando con la persona y le voy mandando tareas. Y después entonces le digo, mira, ¿por qué no pruebas por entonces acá como una esto y terapia. todo? Sí, sí, Claro, claro, sí. por O supuesto. sea, son de repente te visitan esta semana, la semana que viene, 15 días, Claro, ¿cómo es? ¿qué acontece? Por ejemplo, yo puedo conocer a una persona desde la fecha de nacimiento, ¿sí? Ok. Dije cosas acá en cámara y otras que no se dicen, por supuesto. Pero ¿qué acontece? Eso no quiere decir que tú integres todo lo que yo te dije. Ujú. ¿sí? Claro. Es parte de un proceso. Entonces, ahora, esta es la información, pero viene la maestría que estés realizando, que cada persona está realizando y determine, mira, ok, todo eso está muy bonito, pero en este momento yo estoy viviendo este proceso. Entonces, yo quiero enfocarme en esto. ¿Cómo la numerología me puede apoyar con ello? Y vamos viendo entonces la información que va saliendo y de ahí entonces vienen los pasos a seguir. Porque de todas maneras cada persona va a marcar la pauta de acuerdo a lo que estime conveniente. Claro. Ujú. O sea que, por Genial. ejemplo, tú si vas a empezar un nuevo negocio, vas a empezar algo, tú ves la fecha en que lo vas a empezar y de acuerdo a eso, o sea, es así, tú te planificas con los números de esa forma o Sí, simplemente... yo lo hago así en algunas cosas, no lo hago en todas. Ok. Porque también voy, por un lado, viendo la parte de mi intuición, Sí. pero también, como los números representan energía, yo voy viendo cómo va dándose el flujo energético. Entonces, el universo siempre nos habla y hay algunos pequeños avisos que nos van dejando que por lo general entonces estamos convencidos o tenemos una idea y los pasamos por alto. Pero resulta que después cuando acontece el suceso uno dice, mira, y pasó esto. Y son pequeños detalles. Entonces, va hacia eso. Porque ¿qué acontece? Claro, la idea no es irme tan a lo mental. Claro. Y decir, Claro. mira, este es el Sí, número sí, o sí, demás, sí. ¿sí? Sí. Porque hay algo a tener en cuenta. Y es que, por ejemplo, uno puede caer en la tentación de decir, oye, bueno, mira, lo voy a hacer en esto porque no quiero que esté este número que representa esta energía. Sí. Pero resulta que si dentro de tu camino de vida requieres eso, va a llegar por otro Va a lado. llegar por Claro. otro lado. Es la Así que enseñanza eso- que tienes que tener, entonces Sí. también ir como sintiendo, como tú dices, tener esa coherencia. Así y es, yo lo veo sentir entonces primero. desde esa parte interpretativa. Ahora mismo que estoy empezando un nuevo proyecto y que va a ser en julio, entonces sí estoy viendo, bueno, cuándo se va a firmar. Estaba mirando los días y la energía para que ya quede con esa energía específica. Entonces, Ok. vas a hacer un Interesante. lanzamiento de una Wow. compañía y demás. Depende, por ejemplo, cuál es el ámbito de la compañía, qué es lo que quieres hacer para que de esa manera entonces sea un día que energéticamente esté alineado con el propósito de esa compañía. ¿sí? Claro. Y por ahí se va viendo dentro de las fechas, porque de todas maneras tú dices, no, mira, tu mejor día es el día domingo, no, pero tú no haces un lanzamiento un día domingo. Sí. De una Claro, compañía, ok. sino lo haces entre semana, o mira, se organizan esto, entonces vemos cuáles son las mejores fechas dentro de las posibilidades para poder atraer esa energía y dejarla ahí de manifiesto y que te pueda apoyar en el proceso que ha de venir. O sea, que es Oh, una qué herramienta bueno. que la puedes usar para todo, conscientemente y bueno, Claro. y después inconscientemente, después también Genial. uno puede revisar cómo fue que tomó las decisiones Claro, así y es. mirar cuáles son. Claro.
Claro, ¿Cuál es no, la y energía que ahí? bueno, nos hablabas también de la energía del año, nos preguntaste, bueno, ¿cuándo va a salir el episodio? Oh, sí, así es. De qué quería, o sea, por qué me hiciste esa pregunta? ¿A qué te referías con eso? Claro, porque mira, este año 2023 está hablando acerca de un año 7. Entonces, lo que hablaba contigo, ese año de la coherencia. Por eso, más de una persona está teniendo trabajo que hacer en algún aspecto de su vida para poder sacar esa maestría, y tienes dos opciones. O lo ves desde el drama y dicen, ¿y por qué a mí? Ujú. Y el universo te dice, o papá Dios, en quien crean, te dice, ¿y por qué no? ¿Qué te hace especial que no puedas vivir un proceso que es requerido para Ok. tu evolución? ¿Sí? Porque nosotros queremos quedarnos como en tranquilidad, que no suceda nada, que no tengamos esos movimientos fuertes. Pero resulta que el agua estancada se pudre. Mm. Ok. Entonces, este año en particular, con esa energía de ese liderazgo espiritual, nos está diciendo así, muy al estilo colombiano, hágale pues, papito, hágale pues. Así es. Dale pues, mi hijo. Exactamente, dale que tú puedes. Entonces nos empieza a generar movimientos, y por eso muchas personas se les ha detonado. Incluso yo conozco personas que llevan toda una vida trabajando en temas holísticos y están viviendo algunos procesos que son demandantes. Sí, porque el tener este conocimiento no te hace inmune. Claro. Porque Sí. es una experiencia y una vivencia que se debe tener, que va a servir un gran para qué. Claro, es Sí. como una herramienta. Sí, Si claro. tienes esta herramienta, Exacto. ya tú ves qué hacer Así con ella. es. Entonces, ese liderazgo lo estamos viviendo todos, sin importar, Claro. como te digo, las creencias, ni a quien le oren, ni lo que hagan día con día, no importa. Realmente esto va mucho más allá, porque como le digo a todas las personas, tu camino espiritual es tan único como tus huellas digitales. Entonces tú no lo puedes comparar Wow. ni con tu papá o tu mamá, y si tienes hijos no lo puedes ni siquiera comparar con esos hijos que hayas parido, porque cada uno va a tener su propio camino, toma sus propias decisiones, vive su propio proceso. Claro. Ok. Por Entonces- mucho que quieras controlar, por mucho que quieran... Exactamente, no se va a poder. Entonces por ahí vienen muchos de esos tiros este año de decir, bueno, ¿quién tú eres? Conócete realmente quién tú eres, y es parte del proceso evolutivo. El año anterior estábamos en un año 6. ¿Cómo es la relación conmigo? Y por eso se detonaron muchos procesos a nivel familiar. Porque Ok, es wow. primero cómo va mi relación, y luego para conmigo, y luego para con los demás. Empiezo con los cercanos, ¿sí? Y después así se va ampliando, amigos, trabajo y demás. Ahora, me conozco, me amo, y entonces ahora cómo lidero mi vida. Y como les digo, no tomar una decisión también es tomar una decisión. Claro, tomar la Entonces, decisión de no... Claro, De no por ese hacerlo. de no miedo, hacer. por Claro. ese miedo a decir me voy a equivocar, por miedo a equivocarme, Sí. entonces no sé a ver qué va a pasar. Claro, lo dejas como rueda suelta y no estás ejerciendo el liderazgo, y por lo tanto la consecuencia de eso no va a ser mejor que, por ejemplo, tú dijeras, mira, voy a elegir esto, lo elijo y no me culpo, soy responsable de los resultados, todo es perfecto, no como lo planeo, sino como resulta. Como resulta, Sí. sí. Ahora, ¿qué acontece? Julio tiene una vibración 7. Entonces es reforzar ese liderazgo. Entonces, O sea que puedo aprovechar Julio para... bueno, revísate, haz autoobservación de cómo va fluyendo todo, y ahí entonces tú vas sacando tus propias conclusiones. Porque me resonó mucho esa parte que me dijiste, o sea, las veces que yo he tomado una decisión, como tú decías, como que, ay, la tomo, porque vienen como varias oportunidades a mi vida en algún Sí. momento, y yo simplemente las tomaba todas. No era como que me sentaba y decía, bueno, ¿qué quiere Valentina? ¿Qué es lo que siente mi Ujú. cuerpo para tomar esta decisión? Sino que simplemente como por querer Abarcar hacer todo, algo, avanzar, claro. entonces abarcaba todo. Y después era como que, ay, pero entregaba como que mi poder y como que no estaba coherente, entonces no era 100% en ese proyecto. Claro. Y ahora que he escogido, que me he sentado y dicho, bueno, no le voy a decir sí a todo, voy a ver qué es lo que de verdad siento. Ujú. Cuando de verdad siento, soy como que no me para nadie y voy con toda, ¿cierto, amor? ¿Tú qué crees? Sí, no, total. Es como que lo siento súper marcado, entonces me resuena muchísimo. Claro. Y por ejemplo, mira que eso que tú dices de que tenías que tomar todo es este obstáculo. ¿Sí? Ahí está. Porque entonces es el que no saber colocar un límite, y entonces decir, mira, voy hasta acá,
y con lo que me vaya resonando. Y también, por ejemplo, este 2, sí, estos número 2 son los que te llevan a decir, por ejemplo, esa expresión de verdad, amor, porque se requiere una validación externa cuando están en la sombra, sino que yo estoy seguro y ya. Sí. Así Qué bueno, ¿Verdad, qué amor? Los números hablan para todo, así que... Ajá, ahora, ¿qué podemos Entonces, esperar? Ya hablaste del año pasado que era el número Sí. 6, este año el número 7. ¿Qué podemos esperar para el año que viene que es el número 8? Ok, vamos a vivir el presente. Les voy a acabar de decirlo del mes de julio. Así es. El No, número de él porque- es el 8, pero Ah, quiero que le bueno, diga el ya, 8. ya vamos a ver. No, yo no lo voy a hablar para que me inviten a otro episodio. el otro Entonces, Exacto. No, total, es que sí, aquí hay temas. Muy Sí. interesante, muy interesante. Sí. Mira, ¿qué acontece? Entonces tenemos año 7, mes 7. Si lo sumamos entre los dos, tenemos julio 2023, es un 14 por esa sumatoria. Y ese 14 que termina siendo un 5, entonces nos está hablando acerca de esas transformaciones radicales, donde hoy puede ser y mañana no es. Y está fabuloso. ¿Sí? Les voy a exponer un caso de cómo ese número, porque yo lo tengo y lo he vivido, me llevó año 2020, estaba alrededor de abril, más o menos, cuando ya se empezaron a cerrar las escuelas y demás. Yo trabajaba en ese momento de tiempo completo en una compañía de eventos y ese es el primer renglón económico que se vio afectado, porque Claro. nadie se reúne, no hay eventos y empezaron Claro. a cancelar. Entonces, pero la dueña de la compañía es muy ingeniosa y realmente tuvimos 3 días de descanso. Okay. Entonces, cuando volví a ese lunes, que incluso yo tenía ya una planificación para el día lunes, pero ella me dijo, mira, si podemos hacer esto, además, yo, bueno, déjame ver, ok. Me postergué en ese momento, fui el día lunes. Cuando entré, ya no sentí la misma energía del sitio. Yo, ups, primero, ok. Segundo aviso, se dio un inconveniente ese día que no se había dado en los 4 años anteriores, ahí trabajando. El día viernes, otro inconveniente. Yo, ok, perfecto. Wow. Llegué y tomé el teléfono, le mandé un texto a los dueños y les dije muchísimas gracias por este servicio, pero no sigo trabajando más. Ese fue ese 7 mío de decir, bueno, no es coherente conmigo en este momento, muy agradecido, pero tengo ese 5 que es de un 14, que son esos cambios radicales, y fue, no, ya no es, sencillamente. Pero tú Ahora, lo hiciste consciente basándote en los números. lo sabía, pero no lo tenía integrado, estaba acá, Ok. no estaba acá. Y también como que No, pero esa- espérate, acabo de echar el cuento. Ok. Entonces, imagínate, año 2020, sin ahorros, sin plan B, sin nada, porque no sabía qué era lo que iba a acontecer durante ese año. O sea, sabía que era un año maestro, pero no cómo lo iba a vivir. Entonces fue encontrarme ante esa situación y decir, bueno, ok, ahora entonces, ¿qué voy a generar? ¿Qué voy a hacer? Y fue empezar a moverme de tal manera de poder aperturarme a través de la numerología. Ese año empecé a tener consultas con personas de otros países incluso. Adicionalmente a hacer limpieza de casas, hacer impresiones también, que manejo toda la parte de diseño e impresión. Salieron algunos trabajos de fotografía también, que es lo otro que hago. Entonces empecé por ahí. Pero estaba de por medio el hecho de ver en las noticias que las personas lloraban y se lamentaban porque cerraban las compañías Claro. donde estaban y no sabían qué hacer. Y yo, wow. Y yo tomé la decisión. O sea, yo patía la Wow. lonchera. Entonces fue a hacer ese trabajo de integración y decir, bueno, era coherente conmigo, soy responsable por lo que elegí Sí. y voy a bracear, a remar para llegar al otro lado. Claro. Y bueno, aquí estoy con una gran enseñanza. Entonces, así de radical es esa información número. 14.5. Entonces, consejos. Si sienten que deben mover algo en casa, háganlo, que eso mueve la energía. Claro. Si tienen la posibilidad de hacer un viaje, háganlo, ¿sí? Si sienten que hay cosas que se callan por lucir bien, bueno, díganlas con compasión, porque el 5 se queda callado, pero cuando estalla es un volcán y termina afectando y teniendo un efecto contrario al que se desea. Claro. Así es. Ok. Entonces, autoobsérvate, porque vas a tener 2 veces el número 7 por julio y por el 2023, pero vas a tener este número 5 también, va a estar ahí traspapelado. Así que bastante autoobservación para que puedas ir viendo, bueno, qué es lo que me falta integrar, dónde todavía tengo esas áreas de sombra, cuál es la herida que todavía debo seguir trabajando para poder llevar a este proceso de evolución que tienes que ir haciendo. Y recuerda que siempre tienes esa alquimia para poder sacarla avante. No, Genial, espectacular. genial, No, y genial. lo que Qué clase. tú dices Gracias. también
de como que ver las señales que te manda el universo, o sea, ya te estaban mostrando, que nosotros hemos hablado también de eso, que muchas veces vemos las señales ahí y uno insiste hasta que Sí, te das contra el mundo, entonces, totalmente, así es. o sea, tener Bueno. esa intuición, ¿no? Sí. Yo creo que la Genial. enseñanza. Bueno, espero que les haya encantado este programita. Gracias. A mí me encantó. Sí, ¿viste? Yo te pregunté cuánto tiempo tenemos y me dice tanto tiempo. Yo, bueno, ok, eso se quedan cosas por No, fuera, pero estamos seguros que va a haber una, Sí. una segunda oportunidad. Estoy segurísimo que Claro sí. que sí, cualquier pregunta que tengan puede comentar aquí en la Sí. cajita de comentarios o comunicarse con Oscar Antonio. Gracias por acompañarnos en este episodio, por quedarse hasta el final. Y ya que estamos hablando de números, ayúdennos a subir los números de los suscriptores. también, así es, Suscríbanse compártanlo. aquí. También suscríbanse al canal de Oscar. ¿Cómo es que es tu canal? Bueno, mi canal personal en Instagram lo encuentran como Espiritualidad 911. También está en YouTube, que son mi programa como tal. Pero también les invito a que se suscriban a Soul Channel Miami, que es una plataforma que hemos creado con programas de conciencia, donde hay referentes de diferentes áreas y ahí también van a encontrar el material. Espectacular, lo vamos a dejar todo aquí. Gracias, nos vemos en la Gracias, nos vemos en la próxima. próxima.